Hola, somos Castelo y Artix y hoy os vamos a enseñar cómo producimos nuestro último tema, Love Me Better. ¡Let's go! Love Me Better es un tema que, empezó con una progresión de pianos que al final surgió de improvisar un poco en el piano cuando estaba todavía en Boston. Y entonces te lo envié, ¿no? Por correo, Sí. en MIDI y a raíz de repetir la progresión y vestirla con un montón de elementos que os vamos a explicar a continuación, pues ha quedado un tema que, a nosotros nos gusta. Ha funcionado bien, ¿no? Sí. Bueno, empezamos con los pianos, ya que estamos hablando de los pianos. Elemento fundamental de todo el tema, ¿no? Es lo que le da... Del tema, exacto. Se podría decir que es el elemento, el protagonista, ¿no? Que esto a la hora de la mezcla, sobre todo, intentamos destacar los elementos protagonistas, en este caso el piano, que empieza con una capa principal del sintetizador True Pianos, un plugin. Un sampler brutal, de pianos muy bien grabados. Que suena así. Esto es con un filtro al principio, que luego explicaremos cómo vamos abriendo todo, ¿no? Exacto. Lo arrancamos filtrado y poco a poco, como podemos ver en la automatización. Exactamente. Vale, con sidechain, un poco de reverb. Y asegurarnos que no hay ningún grave, normal, ¿no? En este caso aquí ya lo teníamos tratado. Algunas layers más, ¿no? Del piano, creo que teníamos el Grand Steinway. Teníamos un gran piano del XS24, plugin nativo de Logic. Compresor, tape delay. Y esto, crea una capa de darle un poco más ese aire más mecánico, esos armónicos un poco más acentuados. Y luego ya más adelante las capas que fuimos añadiendo, el piano ya suena mucho más grande ahora, ¿no? Añadimos capas como más de darle como cuerpo y como un poco más de vidilla con violines, pads. Sí. Aquí tenemos este elemento el Rhodes, que le da calidez al piano, ¿no? Le da un poco de atmósfera, rellena al fin y al cabo, con un Labs. Es un piano eléctrico que, simula el clásico Rhodes, ¿no? El sonido de un montón de canciones que se han utilizado a lo largo de la historia, pero que realmente funciona para esa capa de medios graves, ¿no? Más o menos medio por ahí. Esa zona queda un poco vacía, ¿no? Con un piano tan metálico como el que teníamos antes, como el True Pianos y el Steinway, que son muy brillantes. Esa capa queda muy vacía, ¿no? Suena que le falta algo y esto le da amplitud y le da mucha más... Sí. Lo utilizamos de medios y poco más, lo podemos escuchar todo junto. Queda colocado en el fondo. Bien, seguimos con el kick. Vale, elemento muy importante con el que hemos jugado también a hacer una doble capa de un kick de una parte aguda. Vale. Creo que tenía tres layers o dos layers. El kick, dos layers. Bueno, es un kick que ya vemos que tiene bastante punch, mucho cuerpo, mucho... muy pitch drop muy típico de house, ¿no? Muy chest. Y que nos pide en el drop, nos pide destacar un poco más y por eso añadimos una parte aguda. Un top kick que le dará ese crisp. Todo junto. Cambia. Le da ese ataque, ¿no? Ese transient. Y funciona. Funciona. Faltaba este punto en el drop, porque también teníamos un bajo bastante trabajado, bastante potente, que es el que pasamos a enseñar ahora.
El bajo está compuesto de 3 partes. La parte sub, que hace el... Bueno, con el clásico Nexus de toda la vida, ¿no? El clásico Nexus de un preset de fábrica que es el Basic Sign. Este sub es mundialmente conocido, ¿no? Sí, porque es... diría yo, porque es un simple bajo... y lo simple Exacto. funciona. Un sine wave. Muy cortado, de graves. ¿Vale? Y sin la reverb que viene por defecto. Claro. En el caso del bajo siempre lo hacemos mono y quitamos reverbs en caso de que tenga. Luego pasamos a un bajo deep, que es el que coge el cuerpo del drop, que funciona, da movimiento. Aquí lo que hicimos un poco en la composición del bajo fue que tenga mucho más groove, así como el sine wave, o sea, el bajo el sub, ¿no? Es mucho más de crear, de llenar esa parte del espectro para que vibre, ¿no? En un festival, una discoteca, lo que sea. Esto lo que hace es añadir el groove y los armónicos de lo que sería el bajo principal. Por eso el sub no baila mucho, es bastante estático, ¿no? Tiene las notas básicas y ya. Y en cambio el deep salta arriba y abajo para crear como este ritmo, ¿no? Que va con la groove que explicaremos más adelante. Van acorde todos con el mismo sidechain. Y aquí podemos comparar las frecuencias que trabajamos en el sub hasta 230, que hasta te diría que aquí abrimos un poco más de lo que solemos abrir normalmente en un sub. Y aquí a 114 ya dejamos pasar a este. Este yo creo que en el proceso de mixing final recortamos un poco más porque con todo el tema subido sí, lo teníamos que mirar se peleaban un poco. En la sesión de mezcla que tenía en el portátil, pero creo que sí, creo que sí. Entonces un detalle que influye mucho en este bajo es la nota que está por encima. Sí. Y luego hay la capa especial, ¿no? Es muy, muy minimalista, pero... La capa orgánica del tema, que es un bajo normal, simula un bajo normal, y da esta textura a la línea del bajo. Trabaja sobre todo en el agudo, pero es lo que lo hace un poco más real. Es para darle también ese punto como de slap un poco. Subimos las velocidades de cada nota a tope para que hiciera el efecto slap. Este es un plugin muy bueno que se llama Lampel Bass. Y cuando subes al tope las velocidades, te crea como el efecto de un bajista que puntea las notas muy fuerte, y eso le da un poco el toque funky que queremos dar. Al final el house deriva, ¿no? También de toda la época funk, y pues un poco también darle ese rollo, creo yo. Vale, pasamos a la rítmica. Muchas cosas. Mucha rítmica en este tema. Vamos parte por parte. Tenemos un poco de groove en los agudos. Un shaker con un hat, ¿no? Shaker y hat. Sí, es un loop editado. Me acuerdo que creo que había un clap que lo hemos quitado, que no nos gustaba. Sí. Sí, ¿no? Bueno, porque clap ya teníamos el nuestro, que ahora enseñaremos. Aquí añadimos un poco de groove en la rítmica, en la parte de los medios. Que este está muy por detrás. Este no se tiene que oír necesariamente, pero tiene que generar el movimiento, ¿no? Y hay varias capas más de este estilo. Y aquí tenemos el hi-hat principal. Bueno, este ya es el típico de... Apretado. Con los agudos excitados. Vale. Luego un shaker. Shaker. Que va un poco en la línea, si los vamos añadiendo, va un poco en la línea de los... Se va moviendo y cuadra con el resto. Ahora sí camina mucho más. Pero ahora vienen las capas que de verdad le dan
el low, ¿no? En la parte como más de groove de tambor, ¿no? Un poco más, que era como la... Esta es. Esta es una capa que, bueno, me enseñaste tú, que yo no había utilizado hasta entonces. Y que es una capa que realmente, o sea, si miramos en el EQ, la tenemos súper aislada, me parece, si la aislamos muchísimo esta. Sí. Y es tal cual, solo para llenar ese rango de frecuencias que el resto de shakers y de bongos no nos llenaban. Y le da un movimiento... Sí, buscamos congas, que en todo el house y todo el lado más así tribal, ¿no? Genera como un movimiento que en la sala, en el club, da mucho rollo. Y aquí un tamborín, que es el elemento que utilizamos para diferenciar la segunda mitad del drop del primero. Sobre todo es un añadido que si comparamos... Cambio de energía hace muchísimo. Absoluto. Entre esto y el sintetizador cambia totalmente el drop. Seguimos con percusiones sueltas que tenemos por aquí. Sin más. Esto es bueno, son variaciones. Porque es que al final si tienes... O sea, si tú haces un tema de house y pones todo loops... Sí. Llega un momento que es aburrido. O sea, hay la teoría esta de que cada 4 barras o cada 8 barras hay que cambiar algo, ¿no? Sí. Y este es pues es una de las cosas que hemos hecho aquí con varias percusiones. Creo que había alguna más, ¿no? Sí. El perk este que hay abajo también, más de lo mismo. Sí. El ta. Exacto. Este pues le da mucha variación. Es lo que se llama un ear candy, ¿no? Que tú lo estás como esperando a que llegue. Yo, por ejemplo, cuando decíamos por esta canción, yo me acuerdo que siempre estaba esperando que llegara el pa, porque es como, no sé... Sí, genera más arranque a lo que viene. Aparte, cuando entramos esta percusión,